Escuché que a lo mejor en unos grupos pequeños, no sé si aquí o en Querétaro, están estudiando los nombres de Dios. Ok. También estamos estudiando los nombres de Dios en México. Ok. Entonces me gustaría platicar con ustedes de la palabra Adonai, o ¿cómo se pronuncia para ustedes? Adonai. ¿Alguien dice Adoní? ¿No? ¿No? Yo recuerdo las canciones de Marcos Witt en los 80s, ¿no? Oh Adonai, oh Adonai, ¿sí? Dios del universo, Señor de la creación. Ha pasado de moda, obviamente. Pero algunas personas dicen Adoní, otros dicen Adonai, ¿ok? Tengo aquí Adonai, significa Señor mío, ¿ok? No solamente Señor, pero Señor mío, en el contexto de Salmo 8. Si tienen sus Biblias, acompáñenme por favor a Salmo 8. Y vamos a leer el Salmo. Amén. Ajúa. Ok. Perdón. Me siento como todo Madonna aquí. Sí. Que versículo 1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Ok? Tiene doble, no sé, en tu Biblia, pero en mi Biblia tiene doble, ¿qué? Para comenzar el versículo. Exclamación. Entonces, realmente dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Okay? Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, que dice, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pudiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La palabra Adonai aparece en versículo 1 y versículo 9. ¿Okay? La traducción de Adonai, palabra hebrea, en castellano es Señor, aquí. Pero en contexto es Señor nuestro. Y aparece dos veces así, Señor nuestro. Y habla de pertenencia. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Pero también habla de autoridad, porque está hablando del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Padre Santo, te pido por favor que me des fluidez en este momento para que yo esté comunicando bien tu verdad. Y te pido por favor que tu Espíritu Santo esté poniendo a nosotros en convicción y que tengamos corazones abiertos para recibir tu palabra implantada en nosotros. Que estemos en este momento estudiando un nombre que tienes tú en tu Biblia para que podamos confiar más en ti, mi Dios, en nuestras vidas. Queremos conocer cada aspecto de tu ser y te pido por favor que reveles tu ser a nosotros en este momento. Gracias por la oportunidad de hacer los arcos y te pido por favor que nos guíes y tengamos bendición en compañerismo, en devocional con los jóvenes hoy en la tarde y que todo sea para gloria tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, Adonai es la primera palabra que estamos estudiando en Encuentro 51. Un hermano en la iglesia, él me preguntó, ¿por qué Adonai? ¿Por qué estamos comenzando con Adonai? No es el primer nombre de Dios que aparece en la Biblia, no es Elohim.
Y dije, Adonai, porque es orden alfabético. Comienza con A. Y el hermano no está muy satisfecho con esto, pero vamos a comenzar con A, ¿ok? Con Adonai. Entonces, tengo hipótesis. Cada vez estoy platicando, estoy presentando la palabra de Dios o estoy predicando, tengo hipótesis y tengo propósito. La hipótesis de esta plática es esto. O sea, Dios quiere que conozcamos su nombre, ¿ok? O los nombres que Él tiene en la Biblia, para que en Él pongamos nuestra confianza. ¿Ok? Esa es la razón por la cual estamos haciendo el estudio. Dios quiere que conozcamos su nombre para que en Él pongamos nuestra confianza. Si podrían acompañarme al Salmo 9, ¿ok? Siguiente Salmo, versículo 10, vamos a leer, en Él confiarán los que conocen tu nombre. Perdón, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Ok? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Es algo muy sencillo. Y Dios pone en este versículo la razón por la cual debemos estudiar sus nombres. Quiere que su hijo, su seguidor, el seguidor de Jesucristo, su discípulo, esté conociendo cada aspecto de su ser. Y podemos conocer y apreciar cada aspecto del ser de Dios por medio de los nombres. Cuando estamos estudiando los nombres de Dios, vamos a estudiar los nombres que están en la Biblia. ¿Ok? Y quiero aclarar, antes de continuar, Dios tiene muchos nombres. ¿Ok? Y Dios te dice en su Biblia cuáles son. ¿Ok? Entonces no son los nombres que tú quieres poner. ¿Sí? O los nombres que has escuchado de otros. Tenemos que dejar a Dios hablar por sí mismo cuando estamos estudiando la Biblia. Entonces seguramente han tenido pláticas a lo mejor has metido en argumentos intelectuales con unas personas que dicen, no, yo creo que existe el nombre Alá y Buda y Jehová, y cada nombre es un nombre diferente del mismo Dios. No es así. Son personas distintas, son dioses diferentes, y solamente es el Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me llamo Blake. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Ahí está Angie, ¿no? Mi esposa. ¿Somos la misma persona? No. Y tengo varios nombres. ¿Ok? Yo soy Blake, el profesor. Blake, el pastor. Blakely Charles. Y luego mis alumnos, tu verdadero nombre es Blakely, nos engañaste porque es Blake. Ok, es la diferencia entre Mike y Miguel, es lo mismo nombre. Ok, Blakely, si quieres. Anderson es mi apellido. ¿Sí me explicó? Papi para mis hijos. Entonces, tengo varios nombres, pero yo soy una persona distinta que Angie. ¿Ok? Y Angie tiene varios nombres también. Es Norma Angélica. ¿Sí? Norma Angélica. Pérez Ramírez. Day Anderson. ¿Sí? Day Anderson. Tienen como 5 nombres. Y mis hijos, es como trabalenguas, ¿no? Por ejemplo, Israel, ¿no? Israel Baruch. Sí es Baruch. Yo prefiero Baruch. Y yo puse su nombre. Su segundo nombre es Baruch. Su primer nombre es Israel, pero yo prefiero como su papá Baruch. Y la gente dice, no, pero su nombre es Israel. No, es Baruch. Israel Baruch. Anderson Pérez. Y la gente dice, no, ¿quiénes son ustedes? ¿Tienen nombres hebreos? ¿Tienen un nombre español, mexicano y un nombre sueco? ¿Qué onda con ustedes? Tiene varios nombres, pero no significa que somos la misma persona.
O sea, algunas personas confunden este asunto, ¿no? Dice, Alá, Buda, Jehová es la misma persona. No, son tres dioses distintos. Pero Dios, Jehová, en la Biblia, Él te dice cuáles son sus otros nombres. ¿Cuáles son sus otros nombres? Y vamos a dejar a Dios hablar por sí mismo en su palabra. También tengo un propósito. ¿Por qué estamos aquí? Un propósito de la plática, ¿no? Porque Dios te invitó aquí, porque Dios me invitó aquí este día. Es para comenzar una serie de estudios con base en los nombres de Dios, para que confiamos en Él más y más estudiando cada palabra. A lo mejor tienes tiempo estudiando en tus grupos pequeños los nombres de Dios, no sé cuánto tiempo tienen. Pero la razón, el propósito que están estudiando es para comenzar, lanzar como un proyecto, una investigación importante para que estés confiando más en Dios. Eso es el asunto. Entonces, ¿cuántos nombres tienen ustedes? 2, 3, 4, 5, 6. Es interesante el asunto de los nombres y me gustaría platicar con ustedes acerca del asunto de los apodos, ¿no? Antes, ¿no? Para continuar hablando. Observo a mis alumnos, tengo tiempo enseñando, dando clases de inglés, ética, literatura, habilidades organizacionales, ¿no? Y observo los grupos, ¿no? De mis alumnos, de secundaria, de prepa, universitarios, y todos tienen apodos, ponen apodos a sus compañeros de clase o del salón, ¿no? Y es interesante porque para algunos él es o el enano, y el otro es el gordo, ¿no? Y luego tienes el flaco y la pulga, ¿no? Y yo paso lista. Paso lista es bien importante para mí, como parte de mi testimonio delante de ellos, conocer sus nombres. Y decir, David, María, Miguel, ¿no? Juan, Giancarlo, es el nombre de uno de mis alumnos. Pero entre ellos no conocen Luis, ni Giancarlo, ni Miguel, ni David. Es el flaco, el gordo, la pulga, etc. Y observo cómo son con los apodos. Y digo, mira, ustedes tienen aquí como 2 o 3 años estudiando en el mismo grupo, en el mismo salón. Y ustedes no conocen tus amigos. A veces pongo prueba, ¿no? ¿Cómo se llama él? Y todos, no sé. ¿Cómo se llama ella? No sé. Y pasan 2 años, 3 años en el mismo salón y no toman el tiempo de identificar el nombre de su compañero. Ellos tienen proyectos, hacen proyectos y no conocen los nombres de sus compañeros. Entonces, he observado que es más fácil usar el apodo porque mantienes como una distancia. ¿Sí me explico? Te llamo el gordo, te llamo el flaco, te llamo la puta, lo que fuera, pero ¿sabes qué? Realmente no quiero conocerte. Realmente no quiero conocerte. No quiero ser tu amigo. Y es así en la cultura. Es así en la iglesia. Desafortunadamente. En la iglesia nos gusta usar hermano, hermanito, hermanita, hermana. Sí, porque nos da pena decir, perdóname, yo sé que tienes 10 años asistiendo a la iglesia y yo 15. ¿Cómo te llamas? Sí o no. ¿Sí? Es más fácil decir hermano, hermanita, ¿no? Hermanito, hermanita. Y la gente es con nosotros en Encuentro 51. Igual, yo soy el pastorcito para algunos. Soy como si fueran una de estas películas, ¿no? No voy a comenzar con esto. Es Cantinflas, ¿no?
tenemos apodos en la iglesia para mantener la distancia, para realmente no conocer a la gente que está asistiendo, que está formando parte de la comunidad de discípulos de Cristo. Y yo sé que hermanos está en la Biblia, pero es una enseñanza. La Biblia nunca nos dice, tienes que llamar a la gente en tu iglesia hermanito. Está hablando en un sentido de hermandad para enseñarnos que debemos tener una comunidad y una conexión y una amistad, pero no usar palabras para mantener una distancia. ¿Sí? Pero esto ocurre en la iglesia también. Vamos a hablar de los apodos que las personas tienen para Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son los nombres o apodos que ustedes están usando o usted usa para Dios? ¿Quién es Dios? Diosito, el jefe, aquel que está arriba. Hay gente que habla así. Y lo que la persona está comunicando usando palabras como Diosito. El día que estuve planeando predicar, una hermana en la iglesia me acercó para hablar de su Diosito. Y yo, wow, esto comunica mucho acerca de tu relación con Dios, el nombre que estás usando, el apodo que estás usando. No hablas de Dios. Cuando estamos usando apodos, muchas veces estamos comunicando una distancia, que realmente no conozco a Dios. ¿Sí? Y uso palabras como Diosito, aquel que está arriba, el jefe. Así es. Y luego hay una brecha tremenda en la relación que uno está comunicando por medio de estas palabras. Vamos a hablar de otros nombres que tenemos para otras personas. Para dimensionar, o sea, la aplicación aquí de la palabra Adonai, Señor mío, mi Dios, pertenencia, pero también su autoridad. Cuando estamos hablando de el ejemplo de mi familia, o mi ejemplo personal, en la universidad y en la calle, las personas me llaman profe. Eso a mí me gusta, ¿okay? Está bien. Pero la palabra profe comunica, ¿okay? ¿Dije bien? Cierta distancia. No me conoces si me llamas profe. Ok, me respetas y toda la cosa. Pero realmente no tienes la clase de relación y relación estrecha y íntima para usar mi primer nombre. Es profe. El otro día ayer estuvimos en el aeropuerto, en la Ciudad de México, y unos alumnos míos pasaron por el aeropuerto. Y no tuve que, dejar la conversación en McDonald's, ¿no? Y salí para saludar a mis alumnos. Estuve caminando atrás de ellos, ¿no? Y luego de repente, hey, ¿qué están haciendo? Y ellos, ¡oh, profe! ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, yo voy a Monterrey, ¿no? ¿Y ustedes? Oh, vamos a San Diego, porque ellos tienen beca para estudiar inglés un mes en San Diego, y son mis alumnos. Entonces, yo los saludé. Pero algunas personas, un grupo más íntimo, una comunidad más pequeña, me llama pastor, ¿no? La gente en mi iglesia me llama pastor. Y ese nombre tiene otro significado y habla más de la dimensión y la cercanía que yo tengo con ellos. Cuando están llamándome pastor, tiene otras implicaciones. Cuando están llamándome pastor, como 70 personas, algo así. Pero luego existen solamente 3 personas que pueden llamarme papi. Un grupo más pequeño, un grupo más íntimo. Y la palabra papi, el nombre papi, implica ciertas cosas. ¿Están de acuerdo? Una cercanía, ¿ok? Una relación más y más estrecha.
Solamente existe una persona en todo el mundo. En todo el mundo. Y ella está aquí hoy, ¿no? Que me llama Juanito. Juanito es Spanglish. Inglés. Miel. Mi miel. Y luego hito. Mi Juanito. Nos gusta inventar palabras en nuestra casa. Tenemos unas buenas. Yo creo que creí una palabra. Yo soy la única persona en el mundo que creí una palabra. A lo mejor estoy equivocada. ¿Okay? Pero mi palabra es quiete. Ya, callar, cállate. En quiet, de inglés, quiete. Se formó cuando estuve bastante enojado un día, ¿no? Con mi cosa, ¡quiete! Y mis hijos, ¡ja, ja, ja! Dijo, ¡quiete! Se perdí toda la autoridad moral de mi enojo y mi ira este día. Okay. Soy un tonto. Okay. Dije, ¡quiete! Okay. Pero ahora enseño la palabra a mis alumnos y les gusta. Quiete, eso está bien. Dinos, profe, quiete. ¿Sí? Pero tenemos esas palabras y esos nombres para hablar de la relación y nivel íntimo que tenemos con la persona. ¿Okay? Y creo que todos pueden estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Aquí tengo lo que representa una persona, pero no puedes conocer los detalles de la persona porque así son las personas, como siluetas, ¿sí? Cuando digo el gordo, el flaco, pulga, para mí es una silueta, ¿sí? No estoy viendo nada de su carácter, nada de su persona, nada de la amistad, nada de los detalles de la persona. Entonces, tengo un nombre y la persona queda como silueta en mi vida, ¿no? Y desafortunadamente, muchas personas, cristianos, hijos de Dios, tienen una relación tal con Dios. Dios conoces por medio del Evangelio, conoces Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. Y confías en esto, está bien. Eres salvo con Dios, pero no a nivel íntimo que Dios quiere tener contigo en este momento. Y aunque Él es tu Señor y Salvador, todavía es como una silueta en tu vida, ¿no? Y Dios nos invita a conocer sus nombres, porque anhela Dios una relación, pero bastante íntima con cada uno de nosotros, que a veces nos espanta, porque la relación con nosotros requiere una responsabilidad impresionante. Impresionante. Él es nuestro Señor, nuestro Adonai, si somos hijos de Dios. Y debemos de meditar y contemplar lo que implica a lo mejor Salmo 8 en cuanto a la palabra Adonai. Antes de continuar, quiero que sepan que Satanás, el enemigo, también le gusta esa palabra. Y quiere ser tu Adonai también. Él quiere pertenencia. Él quiere que tú estés con Él. Y Él es tu autoridad. Acompáñenme por favor al libro de Esdras para que vean dónde aparece la palabra Adonai en otra forma, más bien en otro contexto. Esdras, capítulo 2, versículo 13. Recuerden ustedes que los judíos en este contexto están regresando de la cautividad a construir el templo bajo el liderazgo de Esdras, el sacerdote. Y un grupo, él está dirigiendo a Jerusalén, Esdras 2:13.
está dirigiendo y hay una lista de las personas que están viajando con él, que forman parte del grupo. Y entra la lista de las personas que están con él, acompañándole, está esta persona, Adonicam. ¿Sí? ¿Estoy pronunciando bien? Adonicam. ¿Ok? Entonces, versículo 13, ¿el número de qué? Rebelión en la Biblia. Dice, los hijos de Adonicam, ¿sí? ¿Cuántos son? 666. Carambas. ¿De qué estamos hablando? Sí, el enemigo. Entre el pueblo que está regresando para reconstruir el templo. El enemigo siempre está como entre nosotros. En cualquier domingo, en cualquier iglesia, vienen los fieles, ¿no? El núcleo, ¿no? Los que quieren relación con Dios, se presentan en la iglesia porque quieren conocer a Dios. Es cualquier iglesia, cualquier domingo. Hay un porcentaje de los seguidores de Cristo que están aquí o están asistiendo a Encuentro 51 hoy a la mañana. Y luego vienen otros que están como que no sé, pero mi esposa me obligó a venir aquí, tengo que escuchar, ok, estoy aquí, ¿no? Este grupo. Pero existen algunas personas que vienen y son ateas. Pero les gustan las conferencias. Les gustan las pláticas. Suena muy interesante. Y luego existen otras personas que son agentes del mismo enemigo que están aquí hoy en este momento. Y en y cualquier iglesia en cualquier domingo. ¿Ok? No existe iglesia que pueda evitarlo. Siempre hay alguien que tiene otro Señor suyo. Y no es Señor nuestro. ¿Se me explicó? Que está entre el pueblo de Dios. Entonces puedes ver esto claramente por medio de este ejemplo que estoy poniendo. Adonicam significa Señor levantado, Señor altivo. Y Satanás quiere ser tu Señor altivo también. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Cuando estamos en esto de estudiar los nombres de Dios y yo quiero estar con Dios y siento que Dios está conmigo, espérame. El asunto es estar con Dios. El asunto no es que Dios esté contigo. ¿Okay? Esto no es el asunto. Y vamos a ver esto por medio de las palabras del salmista. He tenido experiencias siendo pastor, dando consejería, platicando con gente que dicen que sienten que Dios está con ellos, sienten que un gran poder está con ellos, que el Señor está con ellos, pero están haciendo cosas tremendas, en rebeldía, en pecado. Y yo digo, ¿cómo es que sientes que Dios está contigo, pero estás haciendo lo contrario de lo que dice la Biblia? A lo mejor es otro Dios que está contigo. A lo mejor no es Adonai, Dios mío, el Dios del salmista en Salmo 8, a lo mejor es Señor altivo. ¿Sí me explico? Y tenemos que tener cuidado con nuestras emociones y distinguir bien si estoy con Dios o un Dios está conmigo. Porque todos quieren que un Dios esté con ellos en su empresa. El ser humano es naturalmente rebelde, ¿no? Naturalmente rebelde, pero al mismo tiempo anhelamos pertenecer a alguien o algo, a un grupo. Dios quiere ser tu Adonai, Dios tuyo. Entonces estamos en esto, ¿no? Es la naturaleza pecaminosa, muy confundidos, ¿no? Porque entre nosotros existe una rebelión. Pero quiero pertenecer a algo, un proyecto, pero no quiero obedecer. Y necesitamos que alguien esté como gobernando a nosotros. Necesitamos autoridad en nuestras vidas. Y a veces estamos dispuestos a ceder a Adonai en lugar de Adonai. Entonces, cuando estamos estudiando, tenemos que tener cuidado de qué estamos platicando. Tengo el ejemplo aquí
de la política. No voy a hablar de la política, pero voy a hablar del ejemplo de la política. A veces después de las elecciones, algunas personas no reconocen la persona que fue elegida, el diputado, presidente o senador o lo que sea, porque no es de su partido político. Dice, ok, este tipo, él está en poder, pero no reconozco que es mi presidente. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Han escuchado personas con esta actitud? A lo mejor has tenido esta actitud. Pero vamos a aplicarlo a la espiritualidad. Vamos a aplicarlo al asunto que está delante de nosotros. Pertenencia. Pertenencia y autoridad. El mundo tiene su Adonaikam o Adonikam. El mundo tiene su Señor, ¿estás de acuerdo? Pero jamás reconozco que es mi Señor. Porque mi Señor es el Dios de la Biblia. Si es inversa, ¿no? Es inversa. La gente dice, no reconozco este diputado porque no es mi partido político. Ok. Vamos a aplicarlo a la Biblia. No reconozco al Señor, el Dios de este mundo, porque no es el Dios de mi salvación. Tenemos que aclarar bien de qué lado espiritual estamos y dejar de vagar entre dos ideas todo el tiempo. Y así son las personas a veces cuando están avanzando en su discipulado. Dice, presenté el discipulado, estudié la Biblia y no estoy viendo un cambio. A lo mejor estás vagando entre dos señores. ¿Sí? Y no has tomado una decisión, pero bien, para decir, yo estoy de este lado y no reconozco otro Dios. Porque el Dios de la Biblia es mi Dios. Es el único Dios para mí. Y esto ocurre en el corazón. Pero nuestro corazón siempre está vagando. Siempre está vagando. Y estoy hablando de situaciones claras. ¿Ok? No estoy hablando de las tentaciones que de vez en cuando estamos sufriendo. Estoy hablando de personas, a lo mejor que estudian Biblia, oran, se presentan de vez en cuando los grupos pequeños, vienen domingo en la mañana, pero tú puedes ver que todavía pertenecen a otro Dios. Toma la decisión. Hacer Dios tu Dios, Adonai, el Dios de la Biblia, tu único Dios. Renunciar a cualquier otro Dios, el Dios de este mundo. ¿Sí me explico? Acompáñeme, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Acompáñeme, por favor, a Juan 20. Tenemos el ejemplo de Tomás, el discípulo Tomás de Jesucristo. Juan 20, versículo 27. Amén. Juan 20, el Evangelio de Juan, no primero el Evangelio de Juan, versículo 27. Ok, contexto. Cuando Jesucristo apareció a sus discípulos después de su resurrección, ok, Tomás no estaba con los discípulos. ¿Quién sabe dónde estaba? Okay. No estaba la primera vez que Cristo apareció a los discípulos. Y luego los discípulos hablaron de su experiencia con Jesús, ¿sí? Pero Tomás no creyó su reporte de su resurrección de entre los muertos. 8 días después, aparece el Señor Jesucristo a sus discípulos y Tomás sí estaba con ellos esta vez. Y cuando Cristo apareció otra vez, ¿okay?,
ofreció a Tomás algo que él no merecía. Dijo a Jesucristo que aquí está la evidencia que morí y yo fui sepultado y resucité, cosa que no mereció él. Y luego versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿qué dice aquí? Incrédulo, no creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. No, ¿qué dijo? Dijo, Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Como el salmista en Salmo 8. Ahora puedo ver, ahora puedo entender, ¿no? ¿Por qué? Experimentó la gracia del Señor Jesucristo. Con sus dudas y su rechazo del testimonio de los discípulos, ¿tú crees que Tomás mereció evidencias? No. Entonces Jesucristo le ofreció a él lo que no merece. Mira, pon tu dedo aquí. Pon tu dedo aquí. No es un asunto de aprendizaje de Tomás. Oh, yo sé que tú eres muy visual, pobrecito, no puedes escuchar, no eres muy auditivo. Entonces pon tu dedo aquí. No. Él rechazó el testimonio de otros. Él dudó de la resurrección. Y luego Jesucristo dijo, here, mira, yo voy a darte algo que no mereces. Gracia. Y respondió la gracia de Dios. Y sintió en ese momento muy pequeño, pero exclamó, Señor mío, Dios mío, como el salmista. Yo sé que estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Okay, las palabras griegas, no tengo menor idea de lo que están aquí, pero yo sé en castellano son las mismas palabras que en Salmo 8. Tú eres Adonai. ¿Cuáles son los elementos aquí? La gracia del Señor, ser testigo de su poder, ¿no? Y sentir menos. En este momento entendió Tomás, Señor mío, Dios mío. Y luego Jesús dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál fue, y quiero preguntarte algo, cuál fue la última vez que dijiste a Dios, Señor mío, Dios mío, cuando no era una canción? Tú solo en tu casa, orando, tú solo con Dios, de rodillas. Dios mío, Señor mío, con base en contemplar su gracia. ¿Cuándo fue esta última experiencia que has tenido contemplando toda su gracia hacia tu vida y tú respondiste contemplando su gracia, Dios mío, Señor mío? ¿Cuándo fue la última experiencia has tenido? Tenemos 3 aplicaciones del Salmo 8 para nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva rápidamente. Aplicación número 1. Para llamarle a Dios Señor mío legítimamente, debe de haber contemplado su poder creativo. Para llamarle a Dios Señor mío legítimamente, debes contemplado su poder creativo. Regresando al Salmo 8. ¿Okay? Salmo 8, 3. ¿Amén? ¿Ajua? Ok, mira lo que dice el salmista. Está diciendo, Señor mío, Dios mío. Y luego dice, cuando veo
tus cielos, obra de tus dedos, ¿ok? Luna y las estrellas que tú formaste. Contexto de sus palabras, ¿no? Cuando veo tu poder de crear, tu poder creativo, digo, tú eres Adonai para mí, mi Señor, mi única autoridad eres tú. Yo recuerdo cuando yo era más joven y yo empecé a tomar el discipulado, como cuando yo llegué a la iglesia en Kansas City, mi vida era un relajo, para decirte decentemente, ¿no? Y yo empecé a tomar el discipulado, estudiar la Biblia. Yo era cristiano de muchos años. O sea, no puedo ocupar a las iglesias, pero tengo que decirte, el discipulado, el sistema que puso el hermano Jeff para estudiar, es algo muy importante. Y me impresionó como que aquí en esta iglesia me enseñan A. Y luego cuando domino A, voy a B. Y cuando domino B, voy a C, etc. En otras iglesias estuve recibiendo la enseñanza por todos lados y no pude conectar a nada. No ocupo las iglesias, las decisiones fueron mías. Malas decisiones. Mi vida en el suelo. Y luego aprendí en la iglesia que tuvieron un ministerio, ¿no?, de astronomía. Y nos invitaron a contemplar las estrellas y los planetas y pusieron talleres, telescopios, y a mí me encantó. La Biblia me ayudó. La oración me ayudó. Estuve aprendiendo cómo tener una relación estrecha con Dios. Y yo fui a comprar un telescopio, pero bastante corriente, en la sección de juguetes, ¿no?, del supermercado. Y me ayudó bastante. Cuando estuve pasando por una situación muy difícil en mi vida, regresé a la casa después de trabajar y yo salí al jardín con mi telescopio. Leí la Biblia, estuve orando. Fui a la iglesia, fui a estudios bíblicos. Pero la cosa que me animó más en contexto de toda esta enseñanza, en todo este crecimiento, fue contemplar el poder de Dios de crear el universo usando un telescopio corriente de juguete. No he encontrado en la vida un instrumento de terapia más importante que mi telescopio de juguete. Y estuve viendo la luna, ¿no? Yo estudié psicología, no estudié una ciencia importante. Y estuve como que, ¿por qué está moviendo? La Tierra, y wow, la Tierra está girando rápido la Tierra. Y tengo que hacer ajustes todo el tiempo. Y uno en este momento está contemplando muchas cosas. Y tu vida, en contexto de todo el universo, nada más estudiando la luna, está más chiquita y tus problemas más chiquitos. Cuando estás contemplando, meditando en el asunto del poder creativo de Dios, dices, Dios mío, Señor mío. Esa es la reacción que Dios quiere de nosotros. A veces estamos leyendo la Biblia, memorizando información, y luego estamos presentando información a otros. No. Tenemos que contemplar, meditar, para internalizar su nombre. Internalizar el nombre de Dios. Es el único Dios para mí. Rechazo los otros dioses, rechazo el Dios de este mundo. Tengo un solo Dios. Pertenezco a Él, Él a mí, y esa autoridad para mí. También en el Salmo, vamos a la siguiente diapositiva rápidamente, no sé cuánto tiempo tengo, pero para llamarle a Dios, Señor mío, legítimamente, debes de haber considerado tu posición delante de Él.
Salmo 8, versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre, para que lo visites. Yo sé en sentido profético, en sentido doctrinal, este pasaje está hablando de Jesucristo. Pero también la Biblia es literatura. Y tengo que considerar lo que está diciendo el salmista en su contexto. ¿Sí me explico? Él no sabe que está platicando de Jesucristo. Él está concentrando en este momento para darnos este salmo en su relación personal con Dios. ¿Sí me explico? Yo sé que luego Hebreos nos explica, el apóstol Pablo va a explicarnos que este pasaje tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con Jesús. Pero la pregunta es muy interesante. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Sí me explico? Muchos de nosotros tenemos un concepto más alto de uno que debemos tener. Y eso es un problema porque somos Adonicam, Dios altivo. Pero el salmista, él siente menos, él siente pequeño. ¿Sí me explicó? Después de contemplar el poder creativo de Dios, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Para qué el hombre entrara en memoria de ti? Tenemos que considerar nuestra posición delante de Dios para llamarle Adonai. Adonai es más que una palabra en una alabanza o una canción. Me siento menos cuando yo estoy contemplando Dios. Yo recuerdo una vez un joven estaba conmigo y con el hermano Marco Castro estuvimos en el auto. El joven puso una pregunta interesante al hermano Castro que yo estuve escuchando la conversación. Este joven luchaba mucho con tentaciones. Y dijo a Marco, ¿qué es esta cosa para ti? ¿Qué es la cosa mágica? La cosa más importante para ti que te da como una relación firme con Dios. Y Marco dijo sencillamente, joven, desde chiquito formé la idea, el concepto del temor de Jehová, el temor de Dios en mi vida. Y me ha salvado de muchas tonterías y muchas tentaciones. Dijo, yo aprendí desde chiquito cómo respetar a Dios. Eso fue su respuesta. Creo que este joven estaba esperando como un pergamino, ¿no? Con un discurso o algo así. Y fue muy sencillo. El joven estaba manejando, Marco estaba a su lado y yo estuve atrás escuchando. Wow, esto es sabiduría. Y es una cosa que falta en nuestras iglesias, ¿sí? Dimensionar nuestra posición delante de Dios. Es lo que falta en el ambiente de cristianismo hoy día. El concepto de temor de Jehová. Yo sé que en el discipulado enseñamos a nuestros discípulos que Dios es tu amigo. ¿Sí? ¿Es tu cuate? ¿O tu amigo? Amigo, ¿no? Pero mucha gente toma la palabra amigo a la ligera. Y tiene ese nombre para Dios, es mi amigo. Y cuando entra en su presencia para orar, ¿cómo son sus oraciones? Informales. No estoy diciendo, por otro lado, que nosotros debemos orar, ¿no? Como si fuéramos, ¿no? Doctores de teología, ¿no? Oh Dios santo que está arriba del universo, entro en tu presencia para darte honor. No. ¿Ok? El Señor Jesucristo regaña a hacer lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Pero tenemos que definir qué es amigo desde el punto de vista de Dios. Cuando Jesucristo dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos, era condicional, ¿estás de acuerdo? ¿Condicional en qué? Obediencia. Poner en práctica mis mandamientos.
Cuando veo el libro de Esther, estoy viendo el libro de Esther, un ejemplo tremendo de qué es entrar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se llama trono de gracia. Y luego ustedes recuerdan el ejemplo de Esther, como ella entró delante del rey, ella tuvo que recibir autorización. Él reconoció a su reina y dijo, ok, puedes entrar. Y luego extendió su cetro hacia ella. Ella no entró, eso no veo en la Biblia que entró, oye, rey, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Tengo cosas que decirte. ¿Qué oso? Entró y estaba esperando. Recibió autorización. Tengo la confianza, siendo hijo de Dios, que siempre Dios extiende su cetro a mí por medio de Jesús. Porque entro en su nombre. Pero creo que mucho cristiano entra pensando que puede decir cualquier tontería a Dios y está desaprovechando su tiempo porque Dios es su cuate y es muy informal. Y hasta en nuestro trato con Dios estamos perdiendo que es reverencia en nuestras iglesias, reverencia en nuestra relación con Dios. ¿Sí me explico? Es una epidemia. Porque la gente está tomando su relación con Dios a la ligera. ¿Sí? No es algo serio. No voy a un extremo, a otro extremo. Yo sé que es mi amigo, pero yo sé quién es él. ¿Sí? Y puedo dimensionar la relación y yo soy pequeño. Yo soy menos. Y el salmista, él entendió esto. Y entendiendo esto, después de contemplar su poder creativo y de mencionar su posición delante de él, él puede decir, Dios mío, Señor mío, reconozco tu autoridad, pertenencia y autoridad. Por último, la última aplicación para nosotros. Número 3. Para llamarle a Dios, Señor mío, legítimamente, debes de haber experimentado su gracia, como vimos en el ejemplo de Tomás. ¿Ok? Luego versículo 5 de Salmo 8 también dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Yo sé que estamos platicando de Jesucristo en sentido doctrinal, pero el salmista está hablando del hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra, hablando de cómo el hombre tiene dominio sobre la tierra y todo, cosa que no merece el hombre. No merecemos que Dios esté incluyendo a nosotros en su plan. No merecemos nada de esto, pero el salmista está contemplando la gracia de Dios como Tomás entendió su gracia cuando Jesucristo extendió sus manos hacia él. Pon tu dedo aquí. Pienso que la gracia de Dios es como inmenso, extenso. Y vamos a imaginar que existe, si fuera posible, un pozo, un lago, una laguna enorme de su gracia. Es como Dios siempre está construyendo y construyó hacia nuestras vidas un acueducto, la cruz de Jesús, para que su gracia esté fluyendo a nosotros todo el tiempo. ¿Sí? Pero nosotros no queremos conectar con su acueducto. Nuestro acueducto está en ruinas por el pecado y no se conecta, porque estamos construyendo a un ritmo y un plan que nunca llega al plan de Dios. Si podrías imaginar conmigo unas personas construyendo un acueducto para traer agua dulce de las montañas a un pueblo y luego al otro lado unas personas construyendo el acueducto.
pero no están comunicando. Y el acueducto aquí llega a esta altura. Y este acueducto llega a esta altura. Y no está fluyendo bien. No existe una conexión. Y así es el ser humano. Está haciendo su vida a su manera. No está comunicando bien con Dios, ni conoce sus nombres, ni conoce quién es, ni conoce su plan, ni su voluntad. Y está construyendo y nunca llega a conectar con su gracia. ¿Sí me explicó? Tenemos que dejar que esté haciendo toda la construcción hacia nuestros corazones y dejar fluir a nuestras vidas toda su gracia. Pero nos da pena. No merezco esto. Claro, ese es el punto. Si lo mereces, no es gracia. ¿Sí? Favor no merecido. Entonces, acepta la incomodidad de recibir toda la gracia que Dios está dándonos. Y el salmista, él lo hizo. Cuando está contemplando su poder y luego dimensionando su vida y contemplando su gracia, dice, yo quiero más. Tú eres mi Dios. Dios mío, Señor mío. Haz este acueducto a mi corazón. En mi ilustración, el acueducto es la cruz de Jesús. Es la única manera de conectar con la gracia de Dios. Nos da pena, pero debemos aceptarlo. En conclusión, vamos a la siguiente diapositiva. El sentido, ¿okay?, de la palabra Adonai es pertenencia y señorío. Estuvimos estudiando esto. A Dios le puedes decir con todo tu corazón, Señor mío, Dios mío, cuando has renunciado todos los demás candidatos de ser el amo de tu vida. Cuando has renunciado todos los demás candidatos de ser amo de tu vida. Y el salmista lo hizo. Tomás finalmente entendió esto. La pregunta es, si él y él a ti es el único Dios para ti y no tienes otra alternativa. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque debemos contemplar estudiar más tus nombres, porque queremos conocer cada aspecto de tu carácter para crecer en una relación íntima. En mi vida personal, mi Dios, yo gracias por el discipulado, pero quiero saber más. Quiero conocer más de esta relación íntima contigo. Danos un entendimiento más profundo por medio del estudio en los grupos pequeños, en México y también en Monterrey, mi Dios. Cuando los grupos se juntan, que tú estés por medio de ese estudio de tus nombres, ayudándonos a entender quién eres de veras. Gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí, el privilegio de estar aquí, y que el taller de Arco sea bendición para los jóvenes en la tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén.